Bienvenidos al vídeo número 23 del canal. Hoy ya es el último día de este bloque. Mis bloques son de 12 semanas, así que os voy a comentar un poquito por qué tenéis que entrenar por bloques, sencillamente, porque ya que considero que es lo mejor, ¿vale? Así que vamos con el vídeo de hoy. Vaya día hace hoy, macho. No sé qué suelo hacer, pero suelo grabar los días que, vamos, que peor días salen, vaya. Salgo, son las 8 de la mañana y estoy caminando un poquito para empezar el día. Y claro, hace un día, comparado con los últimos que ha hecho, bastante flojo, en verdad. No sé si han visto las horas que era ahí, pero hay unas horas. Sencillamente, para explicaros qué es entrenar por bloques. Tú cuando, bueno, perdón, antes de nada, cafecito, preentreno, son casi las 12, he estado haciendo cosas, he estado mirando sitios donde quiero trabajar en... Que por cierto, ya tengo la casa asegurada, de hecho tengo un par de colegas que están allí que van a ir a verla mejor y tal, pero la casa pinta bastante bien. Entonces, como os comentaba, entrenar por bloques, ¿vale? ¿Por qué es importante que hagáis esto? Sencillamente porque si entendemos qué es la planificación y periodizar, tú tienes que entender que no puedes estar haciendo siempre lo mismo. Y lo mismo no hablo de ejercicios, sino en cantidad y en calidad, ¿vale? Entonces, cuando tú entrenas por bloques y pretendes crear una planificación, como por ejemplo, que es, bueno, es mi trabajo y pues es lo que yo hago con la gente a la que ayudo, tú planteas qué vas a hacer los próximos 3 meses, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, y esto es lo que yo os recomiendo, que os planifiquéis 12 semanas. Porque esto es importante sencillamente porque no podéis ir y estar durante un año haciendo la misma cantidad de carga en cuanto a todo, ¿vale? Y si lo estáis haciendo, os vais a dar cuenta de que, os digo desde ya, que algo no va a estar bien. Y no va a estar bien porque si yo hago todas las semanas 3 series de 3 grupos musculares, de todo, es que tampoco quiero ponerme muy específico, pero si tú haces todas las semanas lo mismo y no llegas y cuando han pasado 3 meses estás reventado, seguramente te quede mucho por hacer en cuanto a seguir aprendiendo cómo conseguir más calidad en cada entrenamiento, porque con esa carga de volumen te tiene que dar, por ejemplo, con esa carga de volumen, por ejemplo, te tiene que dar para tú ser capaz de reventarte en un espacio de tiempo de 2 a 4 meses, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como ya te he dicho, yo hago las planificaciones de 12 semanas porque yo lo que hago es plantear una progresión en cuanto a carga, ¿vale? Lo que yo te recomiendo que hagas es que tú entiendas que para medir de la mejor manera posible y también más sencilla el entrenamiento tenemos, por una parte, las series, la intensidad que vamos a hacer cada ejercicio, que la intensidad no es lo que te esfuerzas, la intensidad es qué porcentaje de carga vas a coger respecto a tu RM, que eso va a ir por la parte de, lo vamos a medir por la parte de repeticiones, porque al final con las repeticiones vamos a medir más o menos de una manera muy buena si estamos cogiendo un 80% de tu RM o un 60%, ¿vale? Y luego, por último, el RIR, que al final el RIR va a medir lo que te esfuerzas en cada serie, porque al final el RIR es las repeticiones en recámara. Entonces, eso también hay que plantearlo según en qué momento de la fase estés, ¿vale? Entonces, entendiendo que puede que seas una persona que ya entrena, tú ahora lo que yo te recomiendo que hagas es que te hagas una progresión en cuanto a carga y en cuanto que empieces sobre todo con un número de series bajo. Yo te recomiendo que empieces
por 2 series, por ejemplo, ¿vale? En cada ejercicio te planteas 4 días de entrenamiento, haces 2 series en cada ejercicio, cada día de entrenamiento tienes 6, 7, como mucho 8 ejercicios y cada día haces 2 series, ¿vale? Y poco a poco, durante las semanas, empiezas la primera semana, en vez de ir a RIR 0, empiezas con un RIR un poquito por encima de 0, 2, 3, dejando repeticiones en recámara. ¿Por qué? Para adaptarte a los nuevos ejercicios si es que hay, a la nueva planificación si es que tienes cosas nuevas, etc. Si no, igualmente te lo recomiendo para que aprovechemos ahora al principio de la planificación para que tu cuerpo suelte carga, que no te revientes tanto a la hora de entrenar y que no consigas tanta fatiga. ¿Por qué? Porque la fatiga ya la iremos consiguiendo poco a poco más adelante. Entonces, ¿qué tienes que ir haciendo? Ir subiendo muy poco a poco la carga de entrenamiento, porque tú tienes que entender que 2 series, la idea es progresar en cuanto a carga, ya sea mejorar en técnica, ya sea mejorar en subir de repeticiones o ya sea coger más peso. Progresa en eso y poco a poco vas a ir bajando el RIR a 0 lo antes posible, sobre todo bajar el RIR a 0 ya en la tercera, cuarta semana, sí o sí te recomiendo que estés ya en un RIR 0, antes puedes estar las primeras 2 con un RIR 2, un RIR 3 o incluso la segunda un RIR 1, para a partir de la tercera ya darle caña. Y darle caña así, ¿por qué? Porque yo prefiero que subas la intensidad al principio y que se mantenga el volumen en cuanto a series, ¿vale? Se mantenga así y que luego poco a poco, una vez ya la intensidad está en su máximo, es cuando vas a empezar a meterle un poquito más en cada sesión a series totales, no series por ejercicio, series totales. ¿Y por qué series totales? Porque si yo, por ejemplo, tengo un día de entrenamiento en el que tengo 7 ejercicios y hago 2 series en cada ejercicio, llegará la cuarta semana que vas a decir, vale, esta semana 1 o 2 series más. Y vas a empezar con 1 o 2 series más por los ejercicios que menos demandantes sean, ¿vale? Mete esa serie extra en un curl de bíceps, no la metas en un peso muerto o en un press banca, ¿vale? Métela en unas elevaciones laterales, ¿vale? En ejercicios que sean más analíticos. Y vas poco a poco progresando así, también durante las semanas. Y todo eso en un periodo de tiempo de 12 semanas. A ver, esto es una manera muy sencilla de cómo tú puedes planificarte tu entrenamiento, porque básicamente tú tienes que, yo quiero que salgas de este vídeo entendiendo que todas las semanas no puedes hacer lo mismo, porque es que al final te vas a estancar. No tiene sentido, piénsalo, no tiene sentido que tú todas las semanas hagas siempre lo mismo exactamente. La idea es tú planificarte un tiempo en el que, vale, voy a empezar con un poquito menos de carga y voy a ir subiendo progresivamente la carga, para al final llegar a un momento en esa semana 12 donde ya estés a tope de carga con todo y ya luego toque volver a empezar, ¿vale? Porque de esta manera se va a medir mucho mejor el progreso. Vas a ir poco a poco en un periodo de 12 semanas dándole más al cuerpo y vas a ir tú mismo viendo cómo va el cuerpo respondiendo a esta carga extra. Yo me hago el café y me voy a entrenar. Y luego os cuento un poquito más cosas acerca de esto, porque estoy en la semana 12, como ya os he contado, y ahora mismo, bueno, ya es el último entrenamiento, y la idea aquí es, la última semana, es darlo todo, y ya está, me refiero, es el pico de más intensidad y de más volumen, semana 12, también sí que es verdad que depende mucho de cómo tú quieras plantear esos 3 meses, porque si son si son unos 3 meses donde vienes de una definición o vas a empezar o vas a empezar una definición, pues también tiene sentido que se hagan cosas distintas, ¿vale? Pero yo aquí te estoy hablando que de manera general te recomiendo entrenar por bloques y que tú entiendas que tiene que haber una progresión lineal, tampoco vamos a hacer una progresión ondulativa de ir jugando, no, hazlo lineal, sencillo y tú poco a poco ir dándole al cuerpo más carga. Perdón por ser chapas con esto y repetirlo muchas veces, pero es que yo veo mucha gente en el gimnasio que siempre hace lo mismo. Y siempre hacer lo mismo es que no sirve, no vale. Es muchísimo mejor ir cambiando de cargas y obviamente ir cambiando a aumentar poco a poco. No quedarte siempre en lo mismo estanco. Salgo ya de entrenar tracciones B, como ya os he dicho, última sesión de este bloque. Y
tener en cuenta, yo ya estoy reventado al final, estas sesiones es la que más fatiga acumulada hay de todo el bloque ya, entonces que no pase nada si os reventáis, me refiero si estáis muy cansados, porque es normal. Ahora yo seguramente, para empezar el siguiente bloque, me da un poquito de descarga, sobre todo en cuanto a RIR, bajaré un poquito las repeticiones, seguramente las series a 2 y haré un poquito de RIR 2, 3, la primera semana seguramente, y ya está. Así que como conclusión del vídeo de hoy, tener en cuenta que tenéis que progresar semana a semana en cuanto a... Espera que no encuentro las llaves. Que tenéis que poco a poco al final meter más carga semana a semana, de la manera que sea, o ya sea con el RIR o con las series, no me importa. Poco a poco ir progresando para que no sea siempre lo mismo, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, disfrutad del proceso y pensa siempre a largo plazo. Nos vemos.